Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa mañana, que sea de bendición para todos ustedes. Y pues este día comenzamos con otro devocional de la carta a los Efesios, donde nos está llevando cada día más a saber llevar el verdadero ministerio de Cristo en nuestras vidas a través de una correcta vida en el Evangelio. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 de la carta a los Efesios, donde dice que trata el punto del ministerio de Pablo a los gentiles. Y comencemos de una con este versículo y este capítulo. Amén. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído en la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente. Y aquí quiero hacer una pausa en estos primeros 3 versículos, porque Pablo está aclarando primeramente que está siendo prisionero de Cristo. Prisionero en el sentido de que Pablo se siente atado a Cristo a llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas, a todas las naciones, a todos los gentiles, para que puedan conocer la verdadera gracia de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo estaba preso cuando escribió esta carta a los Efesios, y eso no le desanimó, eso no lo perturbó para seguir llevando el mensaje a Dios, para seguir llevando el mensaje de Dios a todas las naciones que realmente lo necesitaran. Pero Pablo continúa diciendo: y han oído de la dispensación de la gracia de Dios. Pablo, en otras palabras, está diciendo: han oído de la gracia de Dios hacia los gentiles. Ustedes han oído que Dios les ha dado oportunidad, que Dios les ha dado a ustedes el motivo para que ustedes puedan servir fielmente a Dios. No importa que yo esté preso, me alegro y me contento que por causa de Cristo yo esté en esta prisión para poder llevar el mensaje del Evangelio a todas las gentiles, a todas las naciones, como fue el mandato de Mateo capítulo 28, versículo 19 de Cristo Jesús. Y dice que fue por revelación me fue dado a conocer el misterio. Y aquí, cuando hablamos que nos fue dado a conocer el misterio, tenemos que entender que este misterio se refiere a la salvación, a la gracia de Dios. Los gentiles y los judíos ya no somos 2 pueblos distintos, somos un solo pueblo con un solo pastor, porque esto lo menciona Jesús en Juan capítulo 10, versículo 16, que los lee y dice de esta manera: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Y ese pastor es Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos que no hay 2 pueblos, 2 naciones, no hay 2 maneras de llegar a Cristo, es una sola. Somos un solo pueblo, somos una sola nación. Y Pablo, esto lo que está queriendo enfatizar es esto: somos un solo pueblo. Dejémonos de las diferencias, dejémonos de creer que somos diferentes, de creer que unos tienen más prioridad que otros. Recordemos que somos un solo pueblo con un solo pastor. El versículo 4 continúa diciendo: en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Pablo está diciendo claramente que él comprende lo que es el ministerio de Cristo. Él comprende el misterio de Cristo Jesús. Que este misterio en otras generaciones no fue dada, que este misterio en otras generaciones sencillamente no se pudo otorgar sino a nosotros en esta generación, que fuimos revelados, que nos fue revelado la gracia de Dios por medio de su palabra. Es importante que nosotros como cristianos entendamos esto.
Es importante que nosotros como cristianos entendamos que solo por medio de la revelación de Cristo Jesús lo conocemos a Él. Debemos estar agradecidos, debemos estar contentos, felices de ser llamados verdaderos cristianos. Reconocemos quién es Cristo, reconocemos por qué murió y le damos la gracia, le damos la adoración realmente a Él, porque realmente somos parte de Él. Recuerden que le dije en el primer episodio de este devocional que estos 3 primeros capítulos se trata de que reconozcamos por qué somos cristianos, de que reconozcamos nuestra salvación en Cristo Jesús, de que reconozcamos por qué nosotros debemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios por su gracia inmerecida, porque es por su favor Él nos rescató de lo inmundo, nos rescató de lo vil, de lo menospreciado, para formar parte del reino de Dios. Y debemos sentirnos agradecidos porque Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu Santo esta gracia, este misterio de Dios. A saber que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo. No hay 2 cuerpos, hay un solo cuerpo en el cual nosotros podemos otorgarnos la salvación, y es por medio de Cristo Jesús. No hay otra manera que nosotros podamos entender que podemos llegar al cielo si no es creyendo y teniendo fe en el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y somos parte, no somos cuerpos extraños, no somos partes que no quisieron ser añadidas. Somos gentiles coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando de la misma manera, participando de las mismas promesas que Cristo Jesús les hizo al pueblo judío, para nosotros también formar parte de esas promesas por medio del Evangelio. Es maravilloso entender que no tenemos diferencias. Es maravilloso entender que no tenemos por qué discutir que ellos son mejores que nosotros somos mejores que ellos. Claramente Jesús nos dice: quiero que todos sean parte de un solo rebaño, con un solo pastor. Y ese pastor es Cristo Jesús. Y continuamos y dice: es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, no porque Pablo quiso, no porque a él se le añadió, no porque él quiso, sino porque esto fue un regalo de la gracia de Dios. Un regalo que Dios le dio a Pablo para que pudiera llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones, a los gentiles, pero también a los judíos. Y dice que me ha concedido según la eficacia de su poder. Y este versículo 8 me impacta porque dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creado de todas las cosas. Pablo está reconociendo que es el más pequeño de todos los santos. Pablo está, en otras palabras, está diciendo: yo, que fui un perseguidor de la iglesia, que fui un asesino, que no creía en Cristo Jesús, que lo perseguía, que era malo, que era perverso, que buscaba matar, asesinar a los cristianos, yo, el más pequeño de los gentiles, el más ignorante, he sido salvado por la gracia de Dios. Dios me ha revelado que estaba equivocado. ¿Cuánto nosotros debemos pensar de esta manera como Pablo? Debemos pensar lo vil que éramos, lo mal que estábamos en nuestra vida. Debemos reconocer cuán alejados estábamos de Dios, que lo ofendíamos a Dios en todo, pero aún en medio de toda esta circunstancia, Dios nos ha salvado. Dios nos ha rescatado. Dios nos ha dado la salvación, la decisión para poder creer en Él, para poder pertenecer al misterio de Cristo, para poder pertenecer a la gracia de Dios. Pero no quedarnos con esa gracia, no quedarnos con ese regalo nosotros,
sino que, como dice Pablo, debemos anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Las inescrutables riquezas que es conocer a Dios, que es conocer a Cristo Jesús. No debemos ser cristianos callados, sino cristianos en voz de proclamar la gracia, la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Así, de esta misma manera, poder entender que Dios tiene la misma misericordia y la gracia para todas aquellas personas que están necesitando de un Salvador, que están necesitando de una persona que realmente quiera conocer algún lugar de paz, de tranquilidad, solo es por medio de Cristo Jesús. Estamos llamados a eso, a anunciar el Evangelio. Estamos llamados a reconocer que estamos aquí por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No lo olvidemos, que jamás salga de nuestros labios el que no podamos nosotros anunciar a Cristo como cabeza de nosotros, como pastores de nosotros. Termina el apóstol Pablo diciendo, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Pablo está dando varios puntos aquí muy claros. Principalmente que tenemos que tener la infinita sabiduría de Dios, que por medio de la sabiduría de Dios, como dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios, es el reconocer que Dios es todopoderoso. Ese es el principio de la sabiduría. Pero Pablo no se está quedando y está diciendo tengan solo sabiduría, tengan sabiduría de Dios, sino que está diciendo que tenemos la libertad y el acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo está preso. Recordemos que Pablo está preso y Pablo está hablando de libertad. Pablo se está refiriendo a que no importa en qué circunstancia esté él, aunque esté preso físicamente, eso no le quita la libertad de poder adorar a Dios, de poder buscar a Dios, de poder llevar el mensaje de Dios, de poder adorarle a Dios, orarle a Dios en medio de esa circunstancia, en medio de esa dificultad. Nosotros, no importa cuán preso estemos, debemos y tenemos la libertad para poder glorificar a Dios, para poder orar a Dios, para poder rectificar la gracia abundante de Dios en nuestras vidas. Porque Pablo continúa y dice, no desmayen. No importa por qué problema estemos pasando, no importa qué circunstancia, no importa qué adversidad, no importa cuántas dificultades pasen por nuestras vidas, no desmayemos en reconocer la gracia de Dios en nuestra vida. No desmayemos porque estas tribulaciones son su gloria. Son la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, reconociendo que a pesar de las dificultades y circunstancias, tenemos un Dios que nos sustenta, tenemos un Dios que nos cuida, tenemos un Dios que nos protege. Si somos llamados cristianos, verdaderamente vivamos como cristianos, una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida creyendo en la gracia, misericordia y bondadosa de nuestro Señor Jesucristo para anunciar el mensaje del Evangelio. No importa la circunstancia, los problemas, las dificultades, no importa cuán problemas tengamos en nuestra vida, reconozcamos y entendamos que todo lo que nos pasa es para la gloria de Dios, que todo lo que nos pasa es para su señorío, para entender claramente que por medio de Jesucristo somos llamados salvos gracias a su inmenso amor y a su sacrificio en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana en otro devocional para seguir conversando acerca de esta epístola tan maravillosa de la carta a los Efesios.